En este trabajo abordaremos algunos aspectos relacionados con el empleo de nuevas tecnologías en la rehabilitación neuropsicológica de adultos con daño cerebral. De manera particular nos vamos a referir a la repercusión que ha tenido esta modalidad de tratamiento en pacientes que han sufrido enfermedad cerebrovascular. El reconocimiento de las alteraciones neuropsicológicas entre los factores de gran repercusión en la funcionabilidad, la calidad de vida y la reinserción social de las personas que sufren enfermedad cerebrovascular ha generado un interés creciente en la atención de estos trastornos. Así, se han diseñado numerosas herramientas para el diagnóstico de estas alteraciones, pero la mayor revolución se ha producido en el campo de la rehabilitación neuropsicológica. ¿Y cuáles son las razones que justifican la búsqueda constante de alternativas para la rehabilitación neuropsicológica? Pues estas alteraciones se presentan con una severidad variable en un gran número de personas que sufren este tipo de daño cerebral. También interactúan con otros síntomas, se agravan a través del tiempo, presentan un impacto en actividades académicas, actividades laborales. Su compensación, sin dudas, se incluye dentro de las expectativas frecuentes de pacientes y acompañantes. Por tanto, la búsqueda de estrategias para rehabilitar estos trastornos y revertir la discapacidad constituye hoy todavía un desafío clínico no resuelto. Entre las alteraciones neuropsicológicas asociadas a la enfermedad cerebrovascular se encuentran el deterioro de la atención y la capacidad de concentración, la afectación de la memoria en diferentes modalidades, el deterioro de las funciones ejecutivas, alteraciones en el procesamiento visoespacial y como una de las más invalidantes se encuentran también las alteraciones del lenguaje. A esto se añaden alteraciones afectivas y trastornos de conducta que en numerosas ocasiones interfieren en el funcionamiento del paciente en su vida cotidiana. La rehabilitación neuropsicológica constituye así un proceso activo que ayuda al paciente a optimizar las funciones psíquicas superiores e incluye dentro de todos sus métodos un conjunto de estrategias y técnicas encaminadas a la recuperación y compensación del funcionamiento cognitivo de manera tal que la persona pueda reinsertarse desde el punto de vista familiar, laboral y social. En los últimos años, este proceso de rehabilitación neuropsicológica se ha visto favorecido por el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías que añaden numerosas ventajas a este proceso. Precisamente, el objetivo general de este trabajo es evaluar el impacto de la introducción de nuevas tecnologías en la rehabilitación neuropsicológica de adultos con enfermedad cerebrovascular y de manera más específica, pues pretendemos describir la tolerancia y la utilidad clínica de un programa computarizado de rehabilitación neuropsicológica nombrado CogniPlus y determinar la eficacia del entrenamiento específico de los procesos de atención y memoria en los pacientes con enfermedad cerebrovascular mediante este programa al ser comparado con métodos convencionales. La muestra de este estudio estuvo conformada por 50 pacientes, de ellos 30 recibieron el entrenamiento específico y constituyeron el grupo experimental y otros 20 fueron estimulados mediante estrategias convencionales y constituyeron el grupo control. Se incluyeron en la muestra pacientes de diferentes rangos etarios entre 18 y 75 años de edad, con un tiempo de evolución superior a los 6 meses, teniendo en cuenta el proceso de recuperación espontánea con escolaridad mínima primaria y español como lengua materna.
Se excluyeron de la muestra aquellos pacientes que presentaban enfermedad cerebrovascular concomitante con enfermedades neurodegenerativas, con diagnóstico de alguna forma clínica de afasia o de agnosia, con un compromiso motor severo siempre que impidiera el manejo de la computadora, y aquellos pacientes que presentaban alteraciones afectivas severas o alteraciones de conducta incompatibles con la interacción en grupo. Este es un estudio pre-post-intervención longitudinal en el que se hicieron evaluaciones neuropsicológicas antes y después del entrenamiento cognitivo con los siguientes instrumentos de evaluación. El test cognitivo breve Mini-Mental State, ampliamente utilizado en el diagnóstico neuropsicológico de pacientes con daño cerebral, es un test de cribado. Se utilizó además la prueba Train-Melkin Test, forma A y B, la escala de memoria de Wechsler, un cuestionario de usabilidad para evaluar la tolerancia al programa, y se utilizaron procesamientos estadísticos para analizar los resultados obtenidos. Los pacientes que conformaron el grupo experimental recibieron un entrenamiento específico con el programa CogniPlus durante 2 ciclos de tratamiento, que equivale a 1 hora diaria en un periodo de 2 meses, en el que estaban incluidos en el programa de neurorehabilitación multifactorial que se desarrolla en el Centro Internacional de Restauración Neurológica CIREN. Los pacientes que conformaron el grupo control fueron estimulados con estrategias convencionales, es decir, con estrategias psicopedagógicas de estimulación de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, estrategias compensatorias con un enfoque inespecífico de tratamiento. Entre los indicadores de tolerancia y utilidad clínica se encuentran la dinámica, la flexibilidad, la sencillez y la objetividad, en el que los resultados obtenidos fueron excelentes al poder incorporar al 100% de los pacientes seleccionados, independientemente de limitaciones sensoriales y motoras consecuentes al daño cerebral. Así, el programa se realizó de forma personalizada y se ajustaron los niveles de dificultad en dependencia de las limitaciones que presentaban estos pacientes. En relación con otros indicadores como la validez clínica y la seguridad, pues se demostró que existe una reducción del déficit de las alteraciones en un gran número de pacientes tratados con mínimos efectos negativos. Resultados obtenidos en la prueba de los signos muestran diferencias en relación con las medias de las puntuaciones alcanzadas en el funcionamiento cognitivo global antes y después de la intervención en el grupo entrenado, a favor de la evaluación final, donde se muestra una recuperación de estos trastornos. Otros resultados muestran puntuaciones superiores en todos los subtests de la escala de memoria de Wechsler al término del entrenamiento de las funciones cognitivas. Igualmente, en las pruebas de atención se evidencia una mejoría en los tiempos de ejecución de este tipo de tareas en el grupo entrenado antes y después de la intervención, al igual que en la velocidad de procesamiento de la información. Los resultados de la comparación entre ambos grupos determinaron diferencias significativas en 6 de los 10 parámetros evaluados a favor del grupo entrenado con el programa CogniPlus, destacándose la mejoría o las diferencias en tareas de atención, la memoria de dígitos y otras modalidades de memoria, incluyendo la memoria asociativa y la memoria visual. Concluimos
que el programa CogniPlus resulta un tratamiento bien tolerado, sujeto a un mínimo de efectos adversos con adecuada utilidad clínica según los indicadores evaluados. El programa de rehabilitación modificó significativamente el rendimiento cognitivo en pacientes con secuelas a enfermedad cerebrovascular, obteniéndose una mejoría significativa para la atención y el rendimiento de la memoria en diferentes subsistemas, como la memoria operativa, visual y asociativa. El entrenamiento específico de las funciones cognitivas mediante nuevas tecnologías resulta un tratamiento eficaz para la recuperación del déficit neuropsicológico en pacientes con secuelas de enfermedad cerebrovascular con resultados superiores a los obtenidos mediante la estimulación convencional.